Muy bien. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Yo soy Martín Linares Chavarría. Le voy a estar con ustedes en este tema del día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver estrategias de aprendizaje, pero antes vamos a ver el tema de la didáctica general para poder entender, ¿no?, las estrategias. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes puedan participar. ¿Ya? Es muy importante que ustedes participen en todo momento. Puede ser por el chat o también prendiendo su micrófono, ¿no? Nancy, por favor, ¿qué área eres? Secundaria, pero ¿qué área? ¿Ya? Entonces, ustedes pueden participar en cualquier momento con sus preguntas. Eso es muy importante. ¿Ya? Yo voy a estar llamando también a algunos para que puedan participar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que vamos a ver es algo general, ¿no? Un poco la teoría de la didáctica para poder entender las estrategias. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, me gustaría que vean esta imagen, ¿ya? De este salón y cuál es su impresión de esta aula. ¿Cómo es para ustedes esta aula? ¿Han tenido así alguna vez su aula? ¿Quién me puede decir, por favor, su impresión? ¿Qué le llama la atención? ¿Cómo es esta aula para ustedes? Mucho alumno y mucho desorden. Muy bien, Betty, gracias. Muchos alumnos, ¿no? En nuestras aulas hay 30 estudiantes, ¿no es cierto? Y a veces no nos abastecemos, ¿no? Eugenia también nos dice mucho desorden, ¿no? Muy bien. Es ¿Quién como un más? primer día de clases. Es su primer día de clase, Abril, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y cómo es su primer día de clases? ¿Así, desordenado, ordenado? ¿Cómo es? Profesor, un primer día de clases cuando los niños se están conociendo y están queriendo conversar con todos porque recién se están viendo entre ellos. Ajá, muy bien, Natalie. Eh, ¿Y la profesora cómo está? En el nivel inicial es muy diferente porque los niños llegan por primer día tímidos y poco hablan y tampoco hacen desorden. Ujú, y son menos también, ¿no? Son menos, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, Betty. ¿Cómo está la La profesora? profesora, la profesora está asombrada, como que impactada por tanto alumnado que hay. Ya, muy bien. Gracias, Natalie. Miren, entonces aquí, ¿qué faltaría, ¿no? Para que nosotros podamos tener el salón ideal. ¿Qué faltaría? Bueno, empezar a trabajar las normas, las reglas que vamos a tener en el salón, que es muy importante, ¿no? Para que el grupo empiece a tener un orden. Muy bien, María. Entonces, trabajar las normas, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más podríamos hacer? A ver, alguien, a ver, Natalie. En el nivel inicial sería comenzar con un canto con los niños como para llamar su atención y guardar más orden con ellos. Ya, muy bien. Excelente, sus participaciones. Lo que acaban de hacer ustedes se llama estrategias, ¿no? Cantar, dar las normas, bailar con ellos, ¿no es cierto? Es muy importante y para eso tenemos que conocer qué estrategias serían las más adecuadas en este salón, ¿ya? Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Cuando nosotros entramos a un aula, todo va a depender de la perspectiva que tengas, ¿no? ¿Qué perspectiva tenemos? Acá hay un desorden, ¿no es cierto? Y entonces, si yo digo que es un desorden aquí, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? Uy, me voy a estresar con este salón, ¿no es cierto? Entonces, la perspectiva que nosotros tengamos dentro del aula va a depender la estrategia que vamos
a plantear, ¿no es cierto? Entonces es muy importante cómo nosotros ingresamos al aula. Primer día, segundo día, 30 días después, ¿no es cierto? ¿Cómo tú ves tu salón? ¿De acuerdo? De acuerdo a cómo tú observas al aula, vas a tener que trabajar la didáctica, las estrategias didácticas, ¿no? Porque cada uno es un mundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay un niño con la regla, ¿no? Acá está, un niño con la regla. Entonces vemos ahí ese niño que está con la regla, ¿no? Y acá está. ¿Cuenta? Ese niño con la regla, ¿no? ¿Qué estará haciendo ese niño ahí? ¿No es cierto? Hay un desorden. Entonces, si hay un desorden para lo que yo estoy diciendo, tendría que darle un orden, ¿no es cierto? Pero para este niño no hay un desorden. ¿Qué estará haciendo, no? Entonces tendríamos que trabajar con ese niño. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante cómo yo observo a los estudiantes. Primer punto, conocer a los estudiantes, ¿ya? Entonces, todos quisiéramos tener un aula ideal. ¿De acuerdo? Y si se puede lograr a eso, ¿no? Donde haya, nuestra realidad es que hay 30, 25, en inicial 20 niños, ¿no es cierto? 15 niños, dependiendo del colegio que acepten los niños, ¿no es cierto? En secundaria, 30 estudiantes. Entonces, ¿cómo trabajar con ese número de estudiantes? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por didáctica? Didáctica viene del griego didaskein, que significa el arte de enseñar. Nosotros somos artistas, los docentes somos artistas. ¿Por qué? Porque tenemos un arte, ¿no? Nosotros podemos decir, es mi vocación, ¿no? Mi vocación es un arte. Por ello que podemos enfrentarnos a 30 niños con diferentes habilidades, ¿no es cierto? Y hacemos de los niños unos potenciales profesionales, ¿no? Desde inicial, que es la base principal de todo, ¿no es cierto? Que son una esponjita que van agarrando todo el conocimiento que ustedes le dan, pero ese es un arte, ¿no es cierto? Entonces, va a depender si pintamos bien el cuadro, vamos a tener niños espectaculares. Pero si pintamos mal el cuadro, entonces estos niños dirán, no me gusta matemática, no me gusta comunicación, no me gusta esto, porque hemos realizado mal la didáctica, ¿no? Entonces, eh, para Nesri, Nerice eh, nos dice que la didáctica, miren, por favor, eso es muy importante, ¿no? Es un conjunto de recursos. Entonces, ¿qué recursos nosotros tenemos para poder, ¿no? Llegar a la finalidad de la didáctica, que es el aprendizaje de los estudiantes, ¿no es cierto? Yo puedo tener varios recursos, pero no llego al aprendizaje de los estudiantes. Puedo tener de repente juegos lúdicos, ¿no? Si solamente el juego por jugar, entonces no vale de nada ese recurso. Ese recurso tiene que tener un fin, que es el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, ¿no? Yo he visto varias veces en inicial profesoras que ponen el televisor, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo debe estar viendo un video los estudiantes? A ver, profesoras de inicial, ¿cuánto tiempo debe tener un video viendo los estudiantes? 30 minutos. No, Betty. 30 minutos, o sea, prácticamente toda una sesión, porque una sesión, una hora de sesión es 45 minutos. Toda una sesión viendo videos. Eso es hacer hora. No es
el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuánto debe durar un video? A ver, ese no es didáctico, 30 minutos, ¿ah? Eso me da la oportunidad, tengo que cortar, tengo que hacer los modelitos, tengo que hacer muchas cosas, pero eso no es el sentido de una sesión de aprendizaje. María, Creo que máximo sería 10 minutos. mucho todavía, mucho todavía, ¿ya? A ver, ¿quién acierta? Si no es 10 minutos, es menos, ¿no es cierto? Pero 30 minutos es demasiado, ¿de acuerdo? A ver, si yo voy a poner un video, tiene que tener un fin. Y es el aprendizaje de los estudiantes. Si yo voy a poner el video porque tengo que cortar, tengo que hacer muchas cosas, entonces no es un recurso didáctico. Es un recurso para, bueno, para que los estudiantes, entre comillas, no me molesten, ¿no es cierto? Pero no logré nada. Perdieron el tiempo, 30 minutos perdieron el tiempo. Entonces, si yo quiero poner un video de 30 minutos, ¿no es cierto? Tengo que convertirlo en didáctico. Si no, es perder el tiempo. Muy bien. Yo, obviamente, primero tengo que ver el video, ¿no? Y cada 5 minutos, un video tiene que durar 5 minutos, máximo, 5 minutos. Si yo tengo un video de 30 minutos, voy partiendo, ¿no es cierto? Uno de 3 minutos, 10 minutos, máximo 5 minutos. Ahora, tenemos que utilizar una estrategia para poder ver ese video, ¿no? Una de las estrategias puede ser, primero le pregunto, ¿no? A ver, niños, vamos a ver este video sobre el tema los animalitos de la selva. ¿Qué saben ustedes sobre los animalitos de la selva? Los niños que están haciendo conocimientos previos. Yo conozco el loro. Ya, ¿será de la selva? ¿Se da cuenta? Pasa los 5 minutos. Vamos a ver ahora el video. Pasa los 5 minutos. A ver, ¿qué vieron del video? ¿Qué vieron? ¿Qué más les llamó la atención del video? ¿Conocían esos animalitos que eran de la selva? ¿Se dan cuenta? Nuevamente, 5 minutos más. ¿Por qué es importante? Y dependiendo del video, como lo está planteando. ¿Se dan cuenta? Eso es didáctica. Pero si yo le pongo 5 minutos, perdón, 30 minutos a los estudiantes, es pérdida de tiempo, ¿no? Y obviamente, si fuera el papá, ¿no es cierto? Si yo fuera el papá y a mi hijo le ponen, mejor le dejo en mi casa, ¿no? Que vea videos, ¿no? De YouTube. Con la inteligencia artificial ahora lo puede ver videos mucho más didácticos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el objetivo es alcanzar, ¿no es cierto? La finalidad, el objetivo que tú quieres, el aprendizaje esperado, ¿no? Y obviamente con ese recurso didáctico tienes que alcanzar la madurez, ¿no? Del estudiante, que sea responsable, que pueda participar, que pueda responder. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Es muy importante que nosotros podamos este, eh, aplicar bien un recurso, ¿ya? No es poner un recurso por poner, es muy importante. Entonces, la didáctica, ¿no? Porque vamos a ver esas tres estrategias didácticas, ¿no es cierto? Tiene objetivos. Uno, llegar al propósito de la educación, ¿cierto? Si yo le pongo un video de media hora al estudiante, igual en secundaria no porque haya de comunicación, le voy a poner una obra teatral, ¿no es cierto? Le voy a poner una obra teatral en comunicación y esa ahora dura 45 minutos, perdí todo una hora de clase, ¿se dan cuenta? Para eso hay una estrategia, ¿no? El- la clase invertida, ¿no es cierto? Entonces, ya, chicos, ¿saben qué? Vamos a hacer una obra teatral
necesito que vean el video, dura 45 minutos, lo van a ver en su casa, ¿se dan cuenta? Cuando vienen al colegio, a ver chicos, vamos a ver unos extractos del video, nada más, ¿no? Cosas importantes que necesitamos ver del teatro, ¿se dan cuenta? Y ahí va 5 minutos, ¿se dan cuenta? Pero ya los estudiantes ya lo vieron en su casa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso lo pueden hacer también con los niños de inicial, porque le pueden decir al papá, para la próxima clase, vean, que sus hijos vean la película tal. ¿Se dan cuenta? No le voy a poner la película, ¿ya? Porque tiene un propósito de la educación, ¿no? Es un proceso, es un proceso de enseñanza y aprendizaje que sea más eficaz. Acá más lleva faltó la tilde, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el objetivo de la didáctica es que se promuevan nuevos conocimientos. Hoy en día, por ejemplo, tú vas a Google y tienes todos los conocimientos. Ya no necesitamos dar conocimientos a los estudiantes. Ya no, porque ya lo tienen, ¿no? Yo no voy a perder tiempo en cuestiones de memoria, porque en Internet lo tienen. Yo no voy a perder tiempo en cuestiones de juegos determinados para la memoria. No, no. Tengo que ayudarle a que ellos puedan tener nuevos conocimientos de la vanguardia. ¿Se dan cuenta? Entonces, es, dentro del área que ustedes tengan, ¿no? En inicial todas las áreas, ¿no? Entonces, en comunicación, tengo que darle nuevos conocimientos. ¿Se dan cuenta? Ese es importante en primaria, todas las disciplinas que llevan, no le puedo dar cosas para memoria porque lo pueden encontrar ya incluso con la inteligencia artificial, ¿no? Es importante también ver la edad evolutiva del estudiante cuando voy a aplicar una estrategia. Es importante. No, no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, que vean un video, ya que salió del video, un niño de inicial que un niño de secundaria. No es lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo que saber cómo los niños ven un video en inicial y cómo ven un video los estudiantes de secundaria. Tengo que tener en cuenta eso, ¿no? Es importante también adecuar la enseñanza y aprendizaje. Yo tengo que adecuarlo, ¿no? Entonces, hay videos que yo tengo que adecuar, ¿no? Hay recursos que yo tengo que adecuar de acuerdo a los estudiantes, ¿no? Yo veíamos hace un momento un niño que agarró la regla, ¿no? Tocando la guitarra, supuestamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces yo agarro esa regla y le enseño música con la regla, y ese niño va a estar interesado gracias a la regla que el mismo estudiante agarró, ¿no es cierto? Esa regla lo convierto yo en recurso didáctico, ¿se dan cuenta? Para un fin determinado. Como descubrí que a ese niño le gusta la música, tiene la inteligencia musical, ¿no es cierto? Entonces, adecuo el recurso para que pueda desarrollar un aprendizaje, ¿no? Entonces, también las estrategias para inspirar, ¿no? Para ayudar a los estudiantes, ¿no es cierto? A que puedan este, tener conocimientos nuevos. Entonces, yo tengo que inspirarlos con una estrategia a los estudiantes. También nos orienta a nosotros, ¿no? Una estrategia nos orienta también a nosotros, ¿no? Para plantear una actividad, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a jugar, ¿no? En inicial juegos, ¿cierto? Ese juego tiene que tener un sentido, ¿no es cierto? No es jugar por jugar, sino este juego tiene que tener un sentido. Si ustedes, por ejemplo, descubrieron que los niños no comparten sus cosas, hago un juego que puedan compartir. Este juego me va a ayudar
a que los niños entiendan que es bueno compartir. ¿Se dan cuenta? Porque este recurso orienta, ¿no?, la actividad. Acuérdense eso. También nos guía para la organización de las tareas, ¿no? Eh, como dice acá, miren, guía la organización de las tareas escolares para evitar pérdida de tiempo y esfuerzos inútiles, ¿no? Entonces, a veces perdemos tiempo con un juego, con un recurso, ¿no? Porque no sabemos aplicarlo, ¿ya? También hay que hacer la enseñanza adecuada a la realidad. Entonces, yo tengo que utilizar el recurso de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Y lleva a cabo también el acompañamiento. Cuando un estudiante utiliza un recurso, tiene que ser acompañado. No el profesor tiene que hacerlo. La profesora no tiene que hacer, sino acompañar, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, cuando mandan a hacer una plastilina, ¿no es cierto? Que hagan el animalito más preferido del niño, ¿no? El niño tiene que hacerlo, no nosotros, no la mamá. El niño tiene que hacerlo. Si ustedes ven una plastilina de un animalito perfecto, ¿no es cierto? O si ya lo conocen al niño que hace las cosas perfectas, muy bien, pero el niño no lo va a hacer perfecto, pues, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí lo acompañamos para que perfeccione su modelado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo tengo que acompañar a los estudiantes al uso de los recursos, ¿ya? Muy importante, por favor, estos objetivos de, de la didáctica, ¿no? Por eso que nosotros somos artistas, ¿no? Tenemos el arte de enseñar, ¿no? Es una actividad intelectual que nosotros hacemos, es una habilidad interna, ¿no? Que va a facilitar a los estudiantes aprender. Entonces, es una habilidad que nosotros tenemos y eso no hemos nacido con enseñando, ¿no? Nosotros lo hemos adquirido, ¿no? Personas que ustedes ya tienen de repente más años, tienen más habilidad, ¿no? Más didáctica, o también te puedes estancar, ¿se dan cuenta? No porque el hecho que tenga 30 años enseñando, significa que no me pueda estancar. Hoy en día, por ejemplo, hace 30 años no es lo mismo. La enseñanza no es lo mismo, ¿ya? Entonces, yo tengo como artista, tengo que encontrar nuevas formas de enseñar cada día, ¿no? Entonces, es una cualidad que se da, que tiene el profesor, ¿no? Y que va a ir perfeccionándolo en lo largo del tiempo, de acuerdo a la realidad. ¿Se dan cuenta? Hoy en día, por ejemplo, que un docente no utilice tecnología educativa, estamos atrasados, estamos atrasados, ¿ya? Hasta aquí alguna pregunta, si tienen comentarios, pueden hacerlo, ¿ya? Si tienen preguntas, comentarios, lo pueden hacer. También el arte de enseñar en la didáctica es una ciencia. Por lo tanto, yo tengo que ser un investigador, ¿no? Un investigador. Por ejemplo, ahorita está la inteligencia artificial, ¿cierto? Yo tengo que utilizar la inteligencia artificial como una herramienta didáctica. ¿Para qué? Porque yo tengo que ver los procedimientos de cómo poder utilizar la inteligencia artificial para este, poder en mi proceso de aprendizaje también, ¿no? Por ejemplo, en la mañana estaba practicando con la inteligencia artificial hacer programaciones, ¿no? Uy, es una maravilla. ¿Cuánto tiempo nosotros, miren, tomamos tiempo para hacer una programación, ¿no? Algunos, este, mediodía están ahí haciendo su programación. En 5 minutos puedo hacer una programación con la inteligencia artificial.
en 5 minutos, ¿no? Si es que tengo la práctica, obviamente. Yo me he tomado, ¿no? Eh, media hora, por lo menos, haciendo ejercicios de cómo mejorar la inteligencia artificial haciendo programaciones, ¿no? Pero he calculado que en 5 minutos ya tengo mi programación con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque el uso de herramientas, ¿no es cierto?, de recursos, es una ciencia. Yo tengo que ir aprendiendo, ¿no? Yo tengo que ir aprendiendo, tengo que investigar los procedimientos de todas las herramientas didácticas que puedan usar. Cualquier herramienta que yo utilice, tengo que investigarlo. Por eso es una ciencia, ¿no? Ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentarios para ver los principios? Bien, vamos a ver principios que lo podemos aplicar dentro de nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Ya, muy bien, gracias Natalie por responder. Bien, vamos a ver entonces estos principios para poder aplicarlos en las estrategias didácticas. ¿Ya? Primer principio, el principio de individualización. Miren, por favor, es importante. ¿Ya? Este principio nos dice que todos somos únicos. No hay nadie repetido, ¿no? Somos eh, eh, unas personas que nos enfrentamos a otras porque son distintas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 20 estudiantes, ¿no? Inicial 15, 20, ¿no es cierto? Tienes 15 estudiantes, tienes 15 personas únicas, individuales. Por lo tanto, miren, no podemos enseñar lo mismo, ¿no? Tenemos que adaptarnos al estudiante. Entonces, no vamos a hacer 15 programaciones, ¿no? Para cada uno de ellos. No lo podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar con los 15, 20, 30 estudiantes si queremos aplicar el principio de individualización? A ver, participaciones, ¿ya? Acuérdense que cada estudiante es único, distinto, no aprende lo mismo que los demás. ¿Cómo podemos hacer entonces? A ver, ¿quién me puede decir cómo podemos aplicar este principio de individualización? A ver, Natalie. Hablar con los papás para que lleven un taller fuera de, muy aparte de las clases. Ya, pero nosotros, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Porque ellos van a taller, ¿no es cierto? Pero no, ¿cuál es nuestra parte de nosotros, no? Es bueno mandarles a un taller. Yo, por ejemplo, veo a un estudiante que tiene la habilidad de cantar, ¿no es cierto? Obviamente tengo que hablar con el papá y decirle, mira, tu hijo tiene esta habilidad, potencialo, potencialo. Si tiene la habilidad de cantar este niño, ¿no? Desde inicial, oye, tienes que potenciarlo, ¿se dan cuenta? ¿No? Si yo veo un niño que sabe las matemáticas, oye, yo tengo que ponerle a este niño un taller de matemáticas. Yo veo a este niño que sabe tocar la guitarra, yo tengo que decirle al papá, mira, ¿sabes qué, papá? Tienes que ponerle a tu hijo en un taller porque ese es el principio de individualización, ¿ya? Pero nosotros en el aula, ¿qué podríamos hacer? A ver, María. Tendríamos, como docentes, tendríamos que observar, ¿no? ¿Qué, capacidad, qué habilidad tiene el niño, qué inclinación, ¿no? Para coger esa área y poderlo ayudar. Muy bien, María. Comenzaste con el primer paso de el desarrollo de las competencias. Primer paso del desarrollo de las competencias, nos dice el currículo nacional, que es conocer al estudiante. Si yo no conozco, les entro a la clase, chicos, norma de convivencia, punto, pa, ¿no es cierto? Chicos,
el primer tema y yo no conozco a los estudiantes, entonces no voy a desarrollar de la mejor manera las competencias. Para eso está el principio de individualización. Yo tengo que conocer a mis estudiantes, ¿no? Tienes a 15 estudiantes ahí de inicial, ¿no es cierto? Conócelo a los 15, ¿no es cierto? Primera clase es para conocerlos. Y no solamente su nombre, ¿ah? Sino conocerlos, ¿no? Y eso no va a ser una primera clase, todo un trimestre para vas a conocerlo, o todo, pero al menos ya conozco algo del estudiante para poder trabajar con ellos. Por ejemplo, si al niño se mueve cada rato, ¿no? No está quieto en, en su silla, ¿qué le decimos? A ver, si un niño de inicial está moviéndose cada rato, a ver, ¿qué decimos con ese niño? ¿Qué tiene ese niño que no para quieto? Rápidamente, ¿qué decimos? Ah, este niño es hiperactivo, ¿no es cierto? Este niño es hiperactivo porque no para quieto. Ahora, nosotros tenemos la capacidad para decir que un niño de inicial, una profesora de inicial o de secundaria, tenemos la capacidad para decir este niño es hiperactivo. No tenemos la capacidad, al menos que te hayas formado, te hayas especializado, ¿no? En niños de hiperactividad, ¿no es cierto? Y rápidamente vamos a, señora, ¿sabes qué? Yo creo que su hijo tiene hiperactividad. ¿Por qué? Porque se mueve mucho, no está quieto su hijo. Mm, Pero no hiciste un buen diagnóstico de repente, ¿no? Y si ese niño eh, tiene la inteligencia, no sé, kinestética, ah, no te dices cuenta de la inteligencia kinestética. Si ese niño tiene habilidades especiales de alto nivel cognitivo, no te dices cuenta de eso. Un niño con alto nivel de habilidades cognitivas se mueve, no va a estar quieto. Eso no es hiperactividad. ¿Se dan cuenta? Y no nos damos cuenta de eso. Si yo no lo conozco al estudiante, ¿no es cierto? Podemos decir, ah, puede ser que tenga hiperactividad, no sé. Señora, por favor, hágale un diagnóstico, ¿no es cierto? Y sáquese de la duda, ¿no? Pero que no lo haga el colegio, porque el colegio lo primero que dice, sí, sí tiene, ¿no? No, por otro lado. Y van a descubrir ahí, qué el niño tiene, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces si yo soy especialista en un determinado problema de aprendizaje, yo puedo decirlo. Pero si no lo soy, no puedo decirlo, al menos que le haga un diagnóstico determinado, ¿no? Entonces, por eso, en los primeros días de clase, se conoce al estudiante. Cada un niño es irrepetible, no solo mismo. Entonces, ¿qué hago? Como tengo 30, oye, yo tengo que preparar para 30 estudiantes, no. Voy a hacer grupos, ¿no? Determinados lo clasifico por grupos. Este tiene niño inteligencia, tiene con inteligencia kinestética, este niño tiene inteligencia musical y lo voy agrupando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya, por ejemplo, acá, ¿no? Yo lo primero que he hecho es, me estoy abocando a inicial, primaria y comunicación. Entonces ya no voy a ver matemática, ya no voy a ver comunicación, ya no, pues, ¿se dan cuenta? Porque ya al menos estoy haciendo un diagnóstico de a quiénes me voy a dirigir. ¿Se dan cuenta? Otro principio de la socialización, ¿ya? Principio, nosotros aprendemos con los demás, ¿no? Entonces es importante integrar, ¿no? Integrar a los estudiantes, ¿no? Por medio de las estrategias determinadas, ¿no? Entonces, es importante la relación. Uno, relación docente-estudiante. Relación estudiante-estudiante, ¿no es cierto? Porque estás dentro de tu aula.
Si el estudiante no tiene una buena relación con el docente, ahí es un problema, ¿no? Es un problema. ¿Por qué? Porque le puedes quitar la iniciativa al estudiante de aprender. Entonces, muy importante cómo es el acercamiento del docente al estudiante, ¿no? Hay estudiantes que no quieren trabajar con sus compañeros, ¿no? Con otros niños no quieren trabajar, ¿no? Por ejemplo, había un niño que no quería, una niña que no quería acercarse a los niños, ¿no? En inicial, no quería trabajar con los niños. ¿Qué pasaba ahí? Que había pasado que la mamá le decía, no te acercas a los niños, ¿no? Y le había puesto tanto en la cabeza a la niña que decía, no, yo no quiero trabajar con los niños. ¿Se dan cuenta? Eso ahí rompió con el principio de la socialización, ¿no? Donde tenemos que trabajar ahí para que los niños puedan trabajar, sea niño, niña, entre los niñas, entre niños, etcétera. ¿Se dan cuenta? Muy importante cuando nosotros apliquemos una estrategia, trabajemos la socialización, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos ahora jóvenes adultos que no saben socializar, ¿no? Hoy en día más todavía cuando los niños tienen el celular, ¿no es cierto? Tienen el celular todo el tiempo, no socializan. ¿Se dan cuenta? Muy importante, ¿ya? Entonces, a ver, aquí los juegos es muy importante en inicial y primaria para trabajar la socialización. En comunicación, el teatro, ¿no? Trabajar sociodramas. Entonces, vamos a leer una obra determinada. Le doy el juego de roles al niño o el estudiante de secundaria puede trabajar y así aprende también la socialización a través de la obra de lectura que le puedas plantear. ¿Ya? Otro principio fundamental, y esta es una competencia transversal también, ¿ah? ¿Ya? Gestiona su autonomía, ¿no es cierto? Es la competencia transversal, pero es un principio en primer lugar, ¿ya? El principio de autonomía significa que cada uno tomamos nuestras propias decisiones, ¿no? Somos libres por la voluntad de los pueblos, ¿no? O sea, significa que el estudiante tiene que hacer sus tareas por propia autonomía, ¿no? Entonces, que el estudiante sea libre de hacer las actividades que nosotros les vamos a plantear, ¿no? Ojo, hay un problema en el transcurso de primaria a secundaria, ¿no? Y a mí me ha pasado varias veces, ¿ah? Y ese es un problema de autonomía. Por ejemplo, yo soy de primera y secundaria, ¿no? Profesor de primera y secundaria. Le dejo una actividad al estudiante, le dejo una actividad al estudiante y el estudiante dentro de 5 minutos viene y me dice, profesor, ¿está bien? Ah, ya, muy bien, mira, acá te falta esto, ya está bien. Pasa un ratito más, profesor, ¿está bien? Y otro ratito más, profesor, ¿está bien? ¿Qué me está diciendo eso el estudiante? Que no tiene principio de autonomía. ¿Qué me está diciendo el estudiante con eso? Que en primaria la profesora que ha estado prácticamente atrás, 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 atrás del estudiante y no le ha dejado ser libre. Y por lo tanto le está quitando la autonomía, le ha quitado la autonomía a ese estudiante. ¿Se dan cuenta? Ese es fruto de la profesora de primaria o de repente puede haber sido de inicial, que desde inicial a ese niño no le han dado libertad. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es ahí las famosas profesoras gallinas, ¿no? Profesoras gallinas, ¿no? Que no le dejan esa libertad a los niños realizar. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, vamos a hacer un dibujo, ¿no?
Y la profesora está, así tienes que hacerlo, así tienes que hacerlo, así tienes que hacerlo. Dale la libertad a ese niño para que haga el dibujo, ¿no? Ahí podrás calificar al estudiante, ¿no es cierto? Si es que logra la competencia, ¿ya? Es muy importante. A ver, ¿cómo podemos trabajar? Este es un tema muy importante que me preocupa porque los adolescentes están perdiendo mucho la autonomía, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en inicial y primaria la autonomía? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, acá hay varios de inicial y primaria. Si aquí de comunicación me puede decir también, ¿no? ¿Cómo puede trabajar la autonomía? También lo puede decir, ¿ya? A ver, vamos a ver. Dándole esa seguridad a los niños de que lo están haciendo bien y solamente indicándoles que solamente hay que mejorar eso, pero siempre dándoles la motivación de que sí lo están haciendo bien. Ajá, muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, como dice Natalie, es decirle lo que está haciendo cosas bien, ¿no? Lo que está haciendo bien. Y luego viene la retroalimentación. Acuérdense, esto tienes que mejorar, ¿no es cierto? Y te dejo libre. O sea, ese es el acompañamiento, ¿no? No lo voy a hacer yo. Por ejemplo, cuando estamos el día del logro, ¿no? El día del logro es una mentira. Si es que en una semana ya hiciste todo tu papelógrafo, en una semana hiciste todo. Eso no es el día del logro. Eso es, en una semana hiciste todo, ¿no? Prácticamente tú lo hiciste. Y hay día de logro y nosotros nos estresamos porque tenemos que hacer esto, tenemos que... Oye, ¿por qué el niño no tiene que cortar? ¿Acaso no puede cortar el niño? ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no este niño es ahora, ya que le estoy enseñando, psicomotricidad fina? ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué nuestra aula tiene que ser la más hermosa del mundo? Es porque la profesora lo hizo, no lo hizo los estudiantes. ¿Se dan cuenta? Principio de autonomía, ¿no? Principio de individualización. Todos los principios ahí en el día del logro se van al tacho porque lo hizo la profesora. Premio para la profesora, no para los estudiantes, porque no es el día del logro de la profesora, es el día del logro de los estudiantes. ¿Se dan cuenta? Eso hay que tener en cuenta eso. Que sean libres los estudiantes. Miren, cuando les dejan libertad a los estudiantes, son más creativos que nosotros. Y ahí viene dos principios más muy importantes, ¿no? Que el principio de la actividad, ¿no? Entonces, nadie se educa, aprende o perfecciona por otra persona. Todos aprendemos por sí mismos, aprendemos también de otros, por supuesto, ¿no? Entonces, la actividad humana es mental, ¿no? Vamos aprendiendo día a día haciendo, el aprender a hacer. No depende de la cantidad de actividades que nosotros hagamos, sino de la calidad de la actividad, ¿no? Entonces, ¿por qué nos estresamos nosotros los docentes? En inicial, primaria, tienen muchas actividades, muchas actividades. Y obviamente llego cansado a mi casa, estresado llego a mi casa porque hice un montón de actividades. Entonces, la didáctica me dice no hacer una cantidad de actividades, no es el fin, sino hacer que la competencia se pueda lograr con diferentes actividades, pero no es cantidad de actividades. ¿Se dan cuenta? Y ponen ahí en la pizarra, ¿no? Ponen en la pizarra un montón de actividades que ha hecho en la clase, ¿no es cierto? Yo, cuando veo un montón de actividades ahí, pegan ahí, bueno, en didáctica no es didáctico poner un montón de papeles en el salón, no es didáctico, ¿ya? Pero ahí me está diciendo, este,
el estrés que debe tener este profesor, porque piensa que haciendo un montón de actividades ya está enseñando y no es así, ¿no? Los estudiantes tienen que hacer actividades, pero esas actividades tienen que tener un fin, ¿no? Un aprendizaje esperado, ¿se dan cuenta? Entonces, nosotros aprendemos y vamos perfeccionando las cosas, tenemos que ir perfeccionándolas. Por ejemplo, el foco, ¿ya? El foco ahora que tenemos, ahora que son LEDs, ¿no es cierto? El foco LEDs fue perfeccionándose. ¿Se dan cuenta? Para tener unos focos LEDs ha tenido que partir de un foco, ¿no? Que se prendía, se apagaba, etcétera, con errores. ¿Se dan cuenta? Igualito cuando un niño hace una actividad, ¿no es cierto? Yo tengo que darle oportunidades que haga una segunda entrega, tercera entrega. ¿Por qué? Porque tiene que ir perfeccionando esa actividad. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo solamente hago una actividad y le califico al estudiante, no tiene oportunidades. ¿Por qué? Porque puede ir presentando su producto final. El producto final entrega ya no hay otra oportunidad, ¿no es cierto? Pero en el proceso yo tengo que ir este, diciéndole cómo puede perfeccionar esa actividad que está haciendo. ¿Se dan cuenta? No haciéndolo yo, ¿no? En el día del logro, la profesora lo hace, entonces no lograrse nada. El estudiante tiene que hacerlo. Muy importante, por favor, este principio de actividad, ¿ya? Y va de la mano con el principio de la creatividad. Los niños son muy creativos, los adolescentes son muy creativos. Entonces tenemos que dejarles esa libertad, no esa autonomía de que puedan despertar, impulsar esa capacidad para un mundo cambiante, un mundo que cambia cada rato y a grandes escalas. ¿Se dan cuenta? Hoy en día ya los niños utilizan tecnología. Desde inicial, ya están utilizando el celular. Primaria maneja muy bien un celular, más que nosotros todavía. Ya lo manejan los estudiantes, la tecnología, ¿no? Celulares ya manejan muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos enseñarle a que sean creativos cada uno de ellos? ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos hacer creaciones artísticas, descubrimiento científico. Por ejemplo, ¿no? El otro día la profesora de CT, que lo pueden hacer en inicial y primaria, ¿ya? Le dice, vamos a ver los invertebrados, ¿ya? Los invertebrados, ¿ah? ¿Y qué le dice? Vayan al jardín y ahí descúbrame cuántos de invertebrados hay ahí, cuántos descubren invertebrados. Y los chiquitos, los estudiantes, se van al jardín a buscar el gusanito, ¿no? Por ahí vieron otra cosa y buscando ahí los invertebrados. Esa es creatividad, ¿se dan cuenta? Porque están, ¿no? Descubriendo científicamente algo, pero dentro de la realidad. Todos los colegios tienen jardín. Bueno, no todos, pero algo tendrán un lugar para que puedan salir y buscar ahí, ¿no? Los invertebrados. ¿Se dan cuenta? Interesante la profesora lo que hizo, ¿no? Esa es didáctica, esa es estrategia. ¿Se dan cuenta? Y esa es creatividad también porque los niños ven, observan. ¿Se dan cuenta? ¿No? La innovación que deben tener dentro de sus aulas, ¿no? Ya tienen que innovar ustedes en el aula de inicial, en el aula de primaria, en comunicación, en cualquier área. Tenemos que innovar, ¿se dan cuenta? Entonces, la creatividad es favorecer a lo que va cambiando, ¿no? Es desarrollar el cambio que vemos en nuestro alrededor. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es hacer algo nuevo por todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, eh, ahora se viene una ola de calor.
¿ya? Si una ola de calor se viene, ¿no es cierto? ¿No? Y en nuestras aulas vamos a tener calor. A ver, ¿qué actividad creativa podemos hacer para esta ola de calor en nuestras aulas? ¿Mm? ¿A alguien se le ocurre algo? A ver, viendo la realidad, ¿no? Tenemos mucho calor. Ahora, ¿qué podemos hacer? Los niños de repente nos dicen cosas nuevas, ¿no? Hay que consultarles, ¿no? Para la ola de calor que hay, ¿ya? Hasta aquí hay preguntas. Bien, vamos a ver, vamos a ver qué elementos necesitamos para aplicar las estrategias didácticas para la didáctica. Ya, algunos elementos. Primer elemento, no, bueno, un elemento son los estudiantes que acabamos de ver, ¿no es cierto? Si no conocemos a los estudiantes, nuestras estrategias, este, lamentablemente van a ser vanas, ¿no? Es pérdida de tiempo, ¿ya? Tenemos que conversar con los estudiantes, ¿no? Otro es el profesor, la profesora, el docente, un elemento muy importante, ¿no? Por ejemplo, el uso de tecnología, ¿no? El uso de tecnología educativa. Hay muchos docentes que todavía no saben utilizar la tecnología educativa, ¿se dan cuenta? Entonces, va a depender del docente aplicar estrategias con tecnología, ¿se dan cuenta? O, o poner un video, ¿no? De 30 minutos. Ese depende del docente. Entonces, no es poner una estrategia, un recurso por poner, ¿no? No es perder el tiempo. Por eso es importante los objetivos. Si esa herramienta, ese recurso no tiene un objetivo, es pérdida de tiempo. Es hacer hora en el colegio, ¿no? Es hacerle perder el tiempo a los niños. Tiempo muy valioso que tú le puedes alimentar, ¿ya? Entonces los niños son como una esponja, ¿no? Que pueden tener mucho este conocimiento. Y otro elemento son los contenidos, ¿no? Hoy en día los contenidos lo podemos adquirir en cualquier lugar, ¿no es cierto? El problema no son los contenidos, sino cómo nosotros los contenidos lo utilizamos para la realidad. Por ejemplo, si yo le enseño a sumar al niño, ¿ya? Esa es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo enseñarle a sumar al niño. Pero si yo le enseño a sumar al niño para la realidad, eso es distinto, ¿no? ¿De qué vale que el niño aprenda 1 más 1, 2, 2 más 2, 4? Eso es memoria, ¿no? Que eso lo pueden, yo ahorita agarro una calculadora, ya tengo 1 más 1, 2, listo, ya lo sé. Lo hay aprendido, no he aprendido sumar, con una calculadora lo puedo realizar. Eso no tiene nada relevancia. Pero si a ver, niños, piensen que están en un mercado, ¿cierto? Su mamá va a comprar esto y le dan devuelto, le dan, eh, paga con esto y cuánto vuelto deben darle. Los niños ya van a aprender a sumar de acuerdo a la realidad. Todos los niños alguna vez han acompañado a sus mamás, ¿no es cierto?, a comprar en el mercado. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. No es enseñar el contenido por enseñar el contenido. Hoy en día el contenido, la inteligencia artificial ya lo tiene. Nosotros tenemos que aplicarle el contenido a la realidad, que la inteligencia artificial no lo puede hacer. ¿Se dan cuenta? Ahí está la diferencia. ¿Ya? Métodos y técnicas de enseñanza. Tenemos que saber cuáles son los métodos para comunicación, ¿no? Para matemática, ¿no?
los de inicial y primaria, todas las áreas. Tienen que saber, cada área tiene su método y técnica. Y también tiene que saber su medio geográfico, económico, cultural, ¿cierto? No es lo mismo enseñar en la costa, sierra y selva. No es lo mismo, ¿no? Incluso cuando hay dos colegios en el mismo distrito, no es lo mismo. ¿Ya? Cada colegio tiene su propia realidad, su propio medio geográfico, económico, cultural y social. Tengo que ver cuál es su aspecto social de los estudiantes. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es muy importante los elementos dentro de la estrategia que vamos a realizar. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No hay. Bien. No, profesor. Ya, a ver, hay que entender la diferenciación, ya un poco ya entrando a las estrategias, ya. Si sabemos los principios, es muy importante aplicarlos en las estrategias, ya. No es usar una herramienta por usar, ¿de acuerdo? Ahora, hay que diferenciar la terminología, ¿ya? Una cosa es método, otra estrategia, técnica y actividades. Sin embargo, estrategias y técnicas, algunas estrategias pueden ser la misma. Es un poco difícil, ¿no? Separarlas. Algunas se pueden llamar técnicas, otras también pueden llamarse estrategias, ¿ya? Pero tenemos que entender la diferenciación. Y todo parte del método. Miren el método, ¿ah? Yo voy a aplicar estrategias de acuerdo al método. El método es un sistema de pensamiento. Ojo, miren cómo era el método tradicional. El método tradicional es los alumnos, ¿ya? ¿Alguien sabe qué significa alumnos? ¿Ustedes todavía siguen llamando todavía alumnos? Hagan esto. ¿Ustedes son alumnos? A ver, ¿qué significa alumnos? A ver, ¿qué me dice? ¿Ustedes son alumnos? A ver, ¿quién dice? A ver, vamos a llamar. Wilber. Wilber Guillén. No está Wilber. Walter Castillo. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Walter? Alumnos, ¿qué significa? ¿Eres tú un alumno? Bueno, desde la óptica sinergia, sí, desde la óptica sinergia, pero si que no se incluye ese término, sería un orientador, un facilitador, básicamente. Ya, muy bien. Sí, que es una sinergia, tanto el que aprende, el que enseña, hay una interacción. Esa interacción de sinergia se convierte en de que el maestro en un momento dado, de los saberes previos que pueda obtener el alumno, se convierte también en un alumno, ¿no? Porque en este caso el que enseña sería, los saberes previos sería el alumno que se convertiría en un orientador facilitador, básicamente. Muy bien. Ya, ahora vamos a aclarar los conceptos, ¿ya? Muy bien, Walter, gracias por la participación. A ver, Estela. No está Estela. Natalie. Natalie, ¿estás? No está Natalie. Nancy. Sí, Natalie. Profesor, sí estoy, pero no sé cómo sería eso. O sea, no sé cómo explicarlo. ¿Eres tú una alumna? Yo, ahorita, como recibiendo mis charlas, yo siento que sí soy una alumna. Ya, muy bien, gracias, Natalie. Ya. Nancy. Nancy. Aló. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Nancy, ¿qué es para ti un alumno? Y si tú eres una alumna, Bueno, el alumno es aquel que recibe solamente lo que son la enseñanza del docente, ¿no? Del profesor.
solamente normalmente escucha, ¿no? Como lo que era anteriormente, a la diferencia de un estudiante que interactúa con el profesor, con el docente, ¿no? Y Ujú, también, de su parte, también es motivado para poder investigar al mismo tiempo, ¿no? ya. Según lo que tú dices, ¿eres alumna? Bueno, yo diría que sería estudiante porque lo usted está explicando y yo estoy en mi computadora investigando cositas que usted está poniendo en lo que es las imágenes de lo que usted está exponiendo, ¿no? Entonces estoy reforzándolo con mi computadora que está prendida. Entonces estoy interactuando, tal vez no estoy participando porque tengo ciertas dudas, pero busco en mi computadora. Entonces le escucho y a la vez voy investigando y estoy escribiendo, ¿no? Entonces estoy tratando de utilizar la tecnología y poder comprender mejor. Muy bien, Nancy. Gracias. A ver, una última, a ver. Carmen Calle, no está Carmen. Luis, Carmen Jara, director, Carmen ah, Jara. Jara. otra Carmen, ya, Carmen Jara. Ah, ya, ya. Ya. Sí, como manifiesta la profesora, es cierto que el alumno solamente recibe, escucha lo que dice el maestro. El estudiante es el que participa, interactúa, el que trabaja en grupo, en equipo, el profesor es el acompañante, el Ujú, guía que está a todo momento y brinda retroalimentación cuando tienen alguna duda los estudiantes. muy bien. Entonces hay una diferencia entre estudiante y alumno. ¿Tú eres alumna o estudiante? Estudiante, porque estoy interactuando, estoy participando, estoy escuchando y vamos aprendiendo. Yo aprendo de usted, usted aprende también de los estudiantes. Muy bien. Gracias a los que han participado, muy importante lo que acaban de decir, ¿ya? ¿Por qué yo les hago las preguntas? Siempre me gusta hablar, preguntar, porque yo tengo un método y no es tradicional. Si yo creería que ustedes son alumnos, entonces no le estaría preguntando a ustedes porque según como sean alumnos, ustedes no saben nada. Solamente yo soy el erudito, yo soy el magíster, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es cuando yo tengo la mentalidad, el pensamiento, el método, ¿no es cierto? Este, de pensamiento de que existen los alumnos. ¿Se dan cuenta? Alumnos significa, viene del término a y luminis. A significa sin, luminis significa luz. Entonces, la terminología manifiesta el sistema de pensamiento de que todos los niños son alumnos porque vienen sin conocimientos, no tienen luz, ¿no es cierto? Yo no les preguntaría a ustedes si es que no tienen conocimientos. ¿Para qué les voy a preguntar a ustedes si no tienen conocimientos? Pero ahí María, María y Carmen me refutaron muy bien, pues. ¿Por qué? Porque María me dice, estoy investigando mientras ustedes hagan. Ah, no es alumno, pues. Ya no eres alumno, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque está estudiando. Y el estudiante investiga. El maestro investiga. Acuérdense, tenemos el arte de la ciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, el sistema de pensamiento va a orientar mi estrategia. ¿Cómo era la estrategia? Como yo creo que los niños son alumnos, no tienen conocimientos, mi estrategia ¿cuál era? Oh, ¿no es cierto? Silencio, nadie se mueve. 45 minutos sentados ahí porque yo te voy a dar todo el conocimiento. ¿Se dan cuenta? Memoria. Todos aprenderse ya lo que está en la pizarra, apréndetelo. ¿Se dan cuenta? Tú no tienes por qué investigar. María, ¿cómo es posible que tú investigues? Porque, ¿se dan cuenta? Tú no sabes nada. Ah, mi sistema de pensamiento
¿no es cierto?, dice que tú eres un alumno. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y obviamente mi estrategia será silencio, todo silencio, calladitos. Nadie se puede parar, ¿ya? Yo voy a dar la clase, ¿de acuerdo? Entonces, y te voy a dar unos procedimientos determinados para que tú aprendas. Y no puedes salirte de ese cajón que yo te voy a dar. Libertad, no hay, cero libertad. Tú aprendes lo que yo te doy, ¿no? Y te daré actividades específicas y esa actividad lo tienes que hacer sí o sí como yo te he indicado. Ese es el sistema de pensamiento. Todo viene del sistema de pensamiento. Pero si mi sistema de pensamiento es constructivo, por ejemplo, ¿ya? Entonces mi estrategia, ¿no es cierto? Vamos a ver, chicos, ahora ustedes investiguen. Te he dado este pensamiento, te he dado esta idea, investiguen. Profesor, yo encontré esto, yo encontré lo otro. ¿Se dan cuenta? María tiene dudas, ¿no es cierto? María, pregunta. ¿Se dan cuenta? El sistema constructivo me dice que tú puedes hacerme preguntas. No, pero como yo no quiero que me hagas preguntas porque me vas a poner, me vas a exponer, ¿cierto? Entonces, no preguntas. ¿Se dan cuenta? Ese es el sistema constructivo. Dice, pregunta, María. Si tienes dudas, pregunta. ¿De acuerdo? Y si no lo sé, yo te diré, ¿no? ¿Sabes qué? No la sé. Vamos a preguntar a, a la IA, a la inteligencia artificial. Vamos a ir a un libro. Vamos a investigarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces te daré unos procedimientos no estandarizados. Te daré unos procedimientos que puedan utilizar el que tiene inteligencia kinestética, el que tiene inteligencia musical, el que tiene inteligencia, ¿se dan cuenta? De acuerdo a las inteligencias. Es una gran chamba, ¿no es cierto? Y las actividades no serán una sola actividad, son varias actividades que pueda decir, este niño es competente. No por una actividad, sino por varias actividades que yo voy a, no acumulando actividades, ¿no? Son varias actividades específicas que yo te voy a dar para determinar si eres competente o no eres competente. ¿Se dan cuenta? Pero eso es un sistema de pensamiento. A ver, en tu colegio, otro ejemplo, estrategia del uso de el celular, ¿ya? Sistema de pensamiento, prohibir celulares. ¿Por qué prohibimos celulares en el salón, en el colegio? Porque mi sistema de pensamiento, ¿qué es lo que dice? Ah, me van a tomar fotos los niños. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es más fácil? Más fácil es prohibirlo. ¿Se dan cuenta? Pero en secundaria, si lo prohíban, llevan celular. ¿Se dan cuenta? Tú vas a una decomisión, decomisas, ¿no? Vamos a ver tu mochila y vas a ver los celulares ahí en secundaria. ¿Se dan cuenta? Pero ¿por qué no se está utilizando el celular? Por tu sistema de pensamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una estrategia del uso del celular. Hay una estrategia, cómo usar el celular. Pero como no conozco esa estrategia, entonces lo prohíbo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es, todo depende del sistema de pensamiento que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, comienza la IA, la inteligencia artificial generativa. ¿Se dan cuenta? Eso está revolucionando la educación, cosa que nosotros ahorita ni siquiera estamos aplicando las TIC. ¿Se dan cuenta? Mientras la inteligencia artificial ya está, nosotros ni siquiera hemos aplicado una herramienta digital. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque nuestro sistema de pensamiento todavía está, no quiere salir de su estado de confort. Para eso están las estrategias, ¿no? Pero parte de tu idea, tu sistema de pensamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Vas a seguir tú con tu mismo sistema de pensamiento o te vas a adaptar a la realidad? ¿Se dan cuenta?
¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad que está pasando. Ya, inteligencia artificial ya se está dando, ya se está dando. Entonces, tenemos que abocarnos a eso. Entonces, hay varios métodos didácticos. Bueno, eso no lo vamos a ver, pero para que lo conozcan, ¿no? Quiero el proceso de razonamiento. Le voy a dar método inductivo, deductivo y mixto, ¿no? Quiero que el estudiante, la actitud del estudiante, método activo y método pasivo, ¿no? Diferentes métodos que podemos ver. Esto no lo vamos a ver porque ya es otro tema. Lo que nos interesa a nosotros son las estrategias, ¿ya? Entonces, hay diferentes estrategias didácticas. Nosotros tenemos que aplicar los principios en estas estrategias, ¿de acuerdo? Los principios en estas estrategias. Hay estrategias de resolución de ejercicios y problemas, ¿no? Ojo, estas estrategias lo puedo aplicar desde inicial hasta secundaria. Obviamente, de acuerdo al nivel, ¿no? De acuerdo al nivel. Lección magistral, ¿no? La lección magistral es que yo doy el tema nada más, ustedes no preguntan, no conversan, nada, ¿no? Es una exposición académica, que antes se hacía, ¿no? Estudio de casos, ¿no? Vemos una realidad y lo resolvemos, ¿no? De acuerdo a los principios. Aprendizaje orientado en proyectos, ¿no? En inicial y primaria se trabaja bastante en proyectos, ¿no? Hoy en día el Ministerio de Educación trabaja mucho, en primaria sobre todo, el, el aprendizaje por proyectos, ¿no? El contrato de aprendizaje a través de acuerdos, ¿no? Acá no es distinto a la norma de convivencia, ¿no? Hacer norma de convivencia con un contrato de aprendizaje es distinto, ¿no? ¿Se dan cuenta? La norma de convivencia puede quedarse, por ejemplo, norma 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Yo te pongo ahí. Tienen que cumplir esa norma de convivencia. ¿No es cierto? Ahora, esa norma de convivencia, conviértalo en un contrato de aprendizaje, donde acordamos, tú y yo, estudiante y docente, acordamos cumplir estas normas o no. Pero tiene que salir de los estudiantes, ¿no? Ya es un trabajo, el aprendizaje colaborativo, ¿no? A través de equipos, grupos, aprendizaje basado en problemas, ¿no? Aquí es un trabajo del acompañamiento que tiene que hacer el docente. Enseñanza problemática, a partir de la situación problemática, ¿no? Podemos hacer que los estudiantes participen activamente. El aprendizaje cooperativo, ¿no? Donde eh, se da responsabilidades a los estudiantes, ¿no? Ya vamos a ver algunos, ya en la siguiente hora vamos a verlo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver, miren por ejemplo acá, vemos las estrategias, el aprendizaje cooperativo basado en problemas, ¿no es cierto? Tiene que haber evidencias de aprendizaje, como mapas conceptuales, mapas mentales, cartografía, heurística, el cuadro comparativo, informe práctico. Hay diferentes evidencias que podemos hacer. Instrumentos, las estrategias tienen que ser evaluados con los instrumentos, ¿no es cierto? Puede ser una lista de cotejo, puede ser escrita, mapa de aprendizaje, puede haber problemas, ¿no? Rúbricas, etcétera. ¿Se da cuenta? Y aquí es muy importante que cada área tiene sus propios procesos didácticos, ¿ya? Tiene sus propios procesos didácticos. De tal manera que comunicación, que ya vamos a ver en la próxima, comunicación tiene su propia estrategia, matemáticas su estrategia, sociales su estrategia, personal social su estrategia, comunicación su estrategia, etcétera, ¿no? Cada área tiene su propia estrategia. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay.
Ya miren, ¿qué les parece si hacemos un alto mientras cambio el PPT? Hacemos un alto de 10 minutos, ¿ya? Y hacemos un descanso también, una pausa activa, ¿no? Para que vayan a tomar agua, se relajen un poco, ¿ya? Porque imagínense 3 horas seguidas, imposible. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entre 10 minutos son las 5:22. En 10 minutos nos vemos. ¿Está bien? 5:35 podemos vernos ahí. ¿Qué les parece? ¿O seguimos? Ok, profesor. Está bien, profesor, el receso. Ya, muy Está bien, profesor. Sí, Ya, listo. Entonces, 5:35, ¿está bien? sí, está bien la hora, profe. Ya, muy bien. Entonces, Gracias. no salgan, no se salgan. Si se salen, nuevamente ingresan, ¿ya? Una blusa. Listo. Nos vemos dentro de 10 minutos, ¿ya?